yo contaba por 5 alumnos. Llevar una silla de ruedas es ser un personaje público. Que me dijo, no, es que, ¿cómo vamos a hacer una rampa ahí? Que es que ocuparía mucho en ese vestíbulo. No solamente te quejes, sino métete y cámbialo. Porque no estás en igualdad de condiciones que otro en el 90% de los casos. Todo el resto de las administraciones viven a base de deuda. ¿Qué ocurre realmente con el proyecto del Pau 5? Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Bienvenidos a la última entrevista de esta primera temporada. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros, a todos los que nos seguís, que sé que sois mucha gente de Parla y otros que no. Gracias a todos. Y bueno, hoy es una entrevista un poco especial. Está con nosotros Bruno Garrido, que es concejal de urbanismo. No sé si algún título más. Bueno, el título es un poco más complicado, pero al final la traducción siempre es concejal de urbanismo. Lo básico, ¿no? Sí, porque luego eso. Nombres demasiado largos que luego no dicen nada. Que lo importante es de urbanismo, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir. Eres la primera figura política que pasa por aquí. Miedo me da eso, ¿eh? A ver cómo empezamos. Siempre abrir la data parece que cuesta un poco más, ¿no? Nah, vamos a hacer un formato igual que el que hacemos habitualmente, aunque seas una persona pública y política en nuestro municipio, que al final por aquí la mayoría de la gente que ha pasado es gente de Parla, del municipio. Sí. Otros no, porque vemos que historias muy potentes que vienen de fuera y los traemos, pero la mayoría de la gente ha sido de aquí. Y seguro que a muchos de los que nos ven les va a gustar ver a alguien como tú ahí sentado y hacer lo mismo que han hecho ellos, que no es otra cosa que contar su historia. Así que gracias, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y bueno, si quieres vamos a empezar un poco por el principio, como hacemos con todo el mundo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde te criaste? ¿Y qué recuerdos tienes? Pues bueno, yo me he criado en Parla, o sea, a mis padres les destinaron a los dos a Parla y entonces pues por eso nací aquí. O sea, y por ello se conocieron aquí, los dos eran profesores, se conocieron siendo profesores en el Tierno Galván, en el primer instituto de Parla. Y entonces, pues bueno, yo me he criado en el barrio de la Ermita, he estudiado en el Antonio Machado y bueno, y luego las Américas, el instituto y bueno, y más o menos ese ha sido todo mi paso por Parla. Es cierto, pues bueno, que yo el periplo de la infancia pues también pues con sus altos y sus bajos y sobre todo derivado de que yo tengo una miopatía de Bethlen, es como se llama, que es una familia de las distrofias, o sea, tengo poca fuerza en los músculos largos y entonces pues ir conociendo también todo eso, la enfermedad y la evolución, pues de pequeño tuvo también su evolución y sus cosas. ¿Naciste ya con eso o surgió después? No, o sea, es genética, o sea que sí que es de nacimiento. Lo que pasa es que en verdad, bueno, el nombre como tal de lo que era, hasta los 21 años no me lo dieron. Ajá. Que te he preguntado que si sufriste algún tipo de bullying en el instituto o en la adolescencia o más bien estuviste arropado. Sí, pues eso, en el último año de primaria, pues sí que puede que algo, no sé si llegó como tal a bullying y además de estas cosas que al final terminaban siendo quien había sido también tu mejor amigo, te habías luego distanciado, no sé, puede que algo, pero en cambio en el instituto y en las Américas hay bastantes programas de integración y además, bueno, en mi caso, como yo ya tengo los datos de discapacidad y todo eso, yo contaba por 5 alumnos. Entonces, mi clase siempre era con 5 alumnos menos. Las demás estaban a 30, la mía a 25. Entonces, normalmente, al curso que yo iba de secundaria, era el curso que se mezclaba con los de compensatoria. Y entonces, porque era más sencillo, para poder atender mejor a cada uno, todo. Y entonces, pues terminé todo
todo ese tiempo, en vez de bullying, todo lo contrario, protegido porque siempre me terminaban sentando con el malo del curso. Y entonces siempre pues teniendo muy buena relación con los supuestos malos gamberros, ¿no? del instituto. Ahí terminaban los que no querían estudiar, ¿no? Y eran un poquito más, Exacto, más sí, gambas. sí. Y la siguiente, que era de si tenías en mente ya que querías dedicarte a algo del ámbito político o estudiaste arquitectura pensando en ser arquitecto. Sí, pues, o sea, yo sí que tenía muy claro que quería estudiar arquitectura porque me gustaba mucho sobre todo la forma de carrera que es en España, porque no es que tú eres de ciencias, tú eres de letras o tú eres de artes. En arquitectura es la única que en el fondo es un poquito de las tres cosas, aún hoy en día, porque tiene mucha parte de cálculo, por ver todas las partes de estructuras, cimentaciones, tal, mucha parte de historia, teoría e historia de la arquitectura, composición, y una parte muy fuerte que es artística. Entonces, no era como lo contrario a elegir, y aparte siempre me han gustado mucho los edificios, que no sé si es que me han gustado los edificios o al final por la discapacidad y las sillas de ruedas siempre he tenido que intentar entenderlos a priori antes de ir a un sitio, porque tenías que averiguar cómo era su sistema de accesibilidad, dónde narices estaba la rampa, acceso, claro. donde habían escondido el ascensor. Si lo tenía, ¿no? Siquiera. Si lo tenía. Quizás. Y entonces, pues siempre planificar temas implicaba que terminabas teniendo que entender a priori cómo era el funcionamiento de esa máquina, ¿no? Un edificio también se le llama, y me gusta mucho, máquina de habitar. Entonces es al final una serie de engranajes y lo chulo está en intentar entender el cómo funcionan esos engranajes, el por qué han terminado así colocados. Entonces, incluso antes de la carrera ya estaba con todo esto pues derivado de, pues en el fondo en gran medida también de la silla de ruedas. Y entonces por eso yo me metí pues, a arquitectura, lo tenía muy claro. Y en cambio tenía muy claro que no quería ser concejal de urbanismo. Mira, cosas sí, de la vida. El primer día, y esto siempre al final lo cuento y tal, antes de empezar había una cosa que era un curso cero de arquitectura en mi universidad. Yo he ido a la Universidad de Alcalá de Henares. Que era una semana en la que te pues exponían un poco cómo era el mundo de la arquitectura desde los distintos baremos, ¿no? De los que se dedicaban a pues distintas como mini conferencias de esto es lo que hacen los que terminan haciendo proyectos, esto es lo que terminan haciendo los que hacen urbanismo y tal. Y yo salí de esa semana clarísimamente que no quería hacer urbanismo. Salí de una de las conferencias porque me parece muy complicado, porque es a muy largo plazo, están marcando cómo va a vivir la gente y lo vas a poder evaluar a muchos años después. Y en otra salí también muy claro que no me iba a meter en política. Claramente fallé en las dos. ¿Quién te engañó? Pues principalmente, a ver, en el fondo siempre he estado en política. Porque en el instituto he estado en el claustro como representante, no en el claustro, no en el consejo escolar, como representante de los estudiantes. En la universidad he estado en el consejo de estudiantes, he sido además hasta delegado ¿de qué fue? Delegado de bibliotecas y servicios en la universidad. O sea, siempre al final he terminado picando un poco en política. Y principalmente me convenció Ramón, el alcalde. Me llamó para esto y bueno, sí, me convencieron. Tiene un punto también bonito porque, claro, es tu ciudad y luego también siempre estás con... Hay un discurso y que sé que es copiado de otro porque lo dijo ella en su propio discurso. Emma Watson la nombraron en Naciones Unidas algo de representante de la mujer. Y en su discurso inaugural de por qué aceptaba ese puesto, comentó que ella no quería aceptarlo.
pero que bueno, hizo un poco de introspección y le vino de dos preguntas que era de si no es ahora, ¿cuándo? Y no soy yo quien. Entonces, y es lo que me ha pasado en los distintos aspectos de la vida política y aún más como persona con discapacidad, que si no estás, si no al final no se tienen en cuenta que existen esas otras formas de moverse, de ser, y es cierto que tienes en gran medida que ser ese, ¿no?, de meterte en el espacio público si quieres que las cosas cambien. Entonces yo en la universidad me metí principalmente porque mi universidad está llena de edificios patrimoniales y tenía enormes problemas de accesibilidad. Y en esto pues un poco era como, después de haber cambiado, simplemente también incluso por el estar, mi universidad, cómo no iba a intentar aportar y cambiar un poco en mi ciudad. Tu ciudad. Y entonces pues por ahí fue un poco la cosa. Y lo de meterme en la universidad, yo después de haber estado metiéndome en sitios en la etapa, ¿no?, de instituto, dije no, yo aquí voy a intentar todo lo contrario, estoy harto de ser, ¿no?, personaje público, porque además, claro, llevar una silla de ruedas es ser un personaje público. Porque, claro, se te ve a la legua. Uh-huh. Entonces yo, no, voy a hacer perfil bajo. Voy a intentar poder ser un número, ser perfil bajo y tal. No me fue posible. En la primera semana la lié. La lié a lo grande porque en la primera semana, al terminar la primera semana, se me acercó mi directora de escuela. Bueno, claro, se me veía ya. Y dice, vino a ponerse un broche de, mira qué bien está nuestra facultad y todo, hablando con el de la silla de ruedas. Y me dijo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la primera semana? Y le dije, hombre, pues muy bien, pero habría que mirar estos temas que faltan de accesibilidad. Falta una rampa en tal punto para llegar a tales baños, para la salida y tal. Y me sentó tan mal su respuesta que me dijo, no, es que ¿cómo vamos a hacer una rampa ahí que es que ocuparía mucho en ese vestíbulo? Y dices, en un vestíbulo, que es que me está diciendo cuando hay 20 metros cuadrados, ¿me pones de excusa? Yo aún sin empezar la carrera, que es porque nuestro edificio era un convento del siglo XVII, protegido y todo, y te lo compro, y yo me callo. Pero me dijo que es que ocupaba mucho en el vestíbulo. Entonces la lié con toda la política universitaria a tope. Le mandé carta en esa semana a todo, al consejo de estudiantes, a la delegación de escuela, al rectorado, a los comités de accesibilidad que había en la escuela. Entonces ya, desde esa primera semana, ya no había forma de ser un número y volví a ser un personaje público. Y claro, cuando Ramón te llamó, militabas ya en el PSOE, ¿no? Porque sí, entiendo que si no te puede convocar a su lista, claro. ¿no? O sea, al final, por supuesto, yo soy del PSOE también, pues bueno. Me parece que incluso es lo mismo. En el histórico, y lo siento a quien no esto, es el único partido al final que ha mostrado y ha sacado, sobre todo legislación adelante, en pro de la igualdad de trato a todos los niveles. Entonces, algunas mejor, algunas de más calado, otras más superficiales, pero al final es el partido que además en sus propias siglas lleva la parte de social, o sea, el ser socialista. Y claro, yo soy una persona que desde bebé ha gastado muchísimo de la sanidad pública, pero muchísimo. Que todas las legislaciones de accesibilidad, de igualdad de trato y de todo, las he tenido que usar. Y bueno, y luego hay que admitir la última que también te pueden decir, que es que por supuesto que familiarmente mi familia también militaba ya en el PSOE. Ajá. Pero claro, sí, pero yo también luego está la propia convicción de cada uno. Y yo por supuesto que sí que creo que eso, que si queremos seguir avanzando
en derechos, en no discriminación y todo, se tiene que hacer desde dentro. O sea, que eso otra vez lo mismo de que es la parte de por qué participar en política. Porque quejarse desde fuera es mucho más difícil conseguir resultados. Entonces, no solamente te quejes, sino métete y cámbialo, lo que no te guste. ¿Y eso en qué momento ocurrió que dijeras voy a militar en el PSOE? O sea, imagino que ahí todavía querías ser arquitecto, en algún punto dijiste sí. Voy para allá. No, hombre, lo de militar en el PSOE ya lo tenía de antes e incluso pues al final mezclado con la política universitaria, o sea, cuando te metes de lleno en política universitaria, aunque en mi universidad el consejo de estudiantes, a diferencia de en otras, no está gobernado por un partido. Hay otras que sí que se podría decir que dices, este consejo de estudiantes es completamente del Partido Popular, este otro es del PSOE y este otro es podemita, ¿no? La mía en su momento, ahora ya no sé cómo está, éramos un poco medianamente diversos, pero claramente se veía que eso, que es que necesitaba un montón de temas universitarios que se necesitaban que fueran de líneas bastante socialistas, todas las políticas de no discriminación, que eran las que había que reformular más en esos momentos dentro de la parte universitaria, y es ahí donde me centré en ello. Y luego la parte de justamente de pasar a primer plano, yo eso fue porque me lo pidió, me estuvo convenciendo, porque yo lo que estaba acababa de terminar mi segundo máster y lo que estaba era echando los papeles para hacer la tesis doctoral. Cuando me pidió participar, y entonces, pues claro, el debate interno entre seguir tu carrera como tal profesional en la universidad, que era al final lo que estaba yo orientando, o la parte de intentar mejorar, transformar, aportar algo en tu ciudad, que yo soy de Parla, que llevo Parla por bandera, y entonces el ver los pesos de cómo poner temporalmente, ¿no?, en stand-by mi vida para aportar algo aquí. Entonces, y en la universidad, en tu paso por allí, ¿qué cosas crees que marcaron tu paso? O sea, ¿qué cosas a día de hoy se pueden ver que son cambios que tú conseguiste? Pues yo creo que hubo bastante, sobre todo en la parte más de organización de los servicios de no discriminación. Había muchos problemas, estaban muy descoordinados, aportamos bastante en ello. Y luego también en la propia parte de pura y dura accesibilidad física. O sea, muchas veces se pone muy buena voluntad en que los sitios sean accesibles, pero aparte de la voluntad lo que falta a veces es probarlo, que de verdad sea accesible, porque a ratos es que se han olvidado un escalón en un sitio y es simplemente porque no lo han pasado ni siquiera con una silla de ruedas, no ha habido ese filtro. O sea, muchas veces hay simplemente errores tontos. Sí, hay muchas cosas. Yo eso lo comparo con lo que pasa en las fábricas con los ingenieros y las máquinas. Al final hay muchas cosas que obviamente hacen que se produzca más y mejora la calidad de vida y la seguridad del operario, pero hay muchas otras que se implementan porque tienen que hacer ciertas mejoras para parecer que están ahí trabajando, pero luego lo único que hacen es joder al operario porque es una persona que nunca se ha puesto ahí a trabajar. Claro. Pues eso es más o menos lo mismo, ¿no? Si al final no pasas por ahí todos los días o no tienes tus rutinas que tú las conoces bien, no sabes qué te perjudica o qué no te perjudica. Sí. No, y yo además por eso yo no me especialicé en urbanismo, me especialicé en patrimonio porque me parecía aún más interesante, justamente porque no es tan directo el hacer accesible un edificio patrimonial. Porque a veces tienes muchos condicionantes que no te lo permiten. Restricciones, ¿no? Imagino. Exacto. Pero claro, existe todo el mundo de ajustes razonables y de cómo hacerlo. Por ejemplo, incluso, pues yo qué sé, la legislación actualmente te marca que a un váter tienes que poder transferirte bien desde ambos lados. Por eso los baños ahora de discapacitados son plazas de toros. Porque como no todos somos iguales... Sí, y el váter está en medio además, tiene la misma estructura a cada lado.
Sí, Pero claro, cuando no cabe, entre las dos opciones de por lo menos hacerlo accesible desde un lado o no hacer ningún baño accesible, ¿no? Sobre todo en esto, en rehabilitaciones. Pues hombre, Mejor que haya algo, mejor que haya algo. obviamente. Entonces ahí hay también mucho run run. Como dicen en mi pueblo, más vale una hostia como... De malo malo, más vale una hostia con palo. Exacto. Refrán Sí, de pero pueblo, que- pueblo. Pero que muchos sitios en cambio han dicho, no, es que como no se podía hacer bien, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Directamente y dices, hombre, Eso es que no había mucha intención, ¿no? Y quizás No. la excusa perfecta para completamente. dejarlo ahí. Y ya lleváis unos cuantos años gobernando Yo aquí en llevo el 6 municipio. años de concejal, sí. Unos cuantos. No solo eres concejal de urbanismo, eres cuarto teniente de alcalde, por lo que he visto. Sí. ¿Qué cosas has conseguido que se te pueda decir, otorgar a ti? Esto se ha hecho porque yo lo dije en estos años que llevamos aquí. Que la gente lo pueda saber. Claro, o sea, principalmente, claro, yo llevo urbanismo y en gran medida, bueno, y en lo que más se ve también la concejalía de obras. Porque sobre todo casi todas las obras que hemos hecho ha sido en coordinación con fondos europeos, que ha llevado unos papeleos de estos horripilantes. Sí, que Entonces, se piden hoy y se hacen dentro de 3 años. sí, no, pero bueno, claro. Yo hay aún 2 proyectos que no han empezado y que yo empiezo a leer la documentación de cuando los solicité y los solicité en el 21. Claro. Nada más salir de la pandemia. Que dices, pero qué eterno es todo en la En la burocracia española. Sí. Dices, claro, que luego también te acusan, dicen, no, es que qué lento soy. Y es como, no, que es que no soy yo, que es que hay un montón de legislación detrás. Lo mío está hecho, lo que Claro. viene después es lo que no... No, que me obligan a que todo lleva una cantidad de plazos largos que son incesantes e inabarcables. Pasa con casi cualquier cosa, ¿no? Sí, pero hay algunos que tienen que pasar por ciertos organismos que son peores. Pedro. Por ejemplo, pues... Bueno, no, que no voy a hablar más de, No. de otras. Pero bueno, principalmente, pues, ante todo, la plaza de la Guardia Civil, toda esa enorme ampliación, el derribo del antiguo cuartel en el estado que estaba. Se utiliza un montón, de hecho, ahora por lo que he visto, que hay actividades Sí. cada muy poquito tiempo, se monta una actividad allí. Sí, no, y además yo creo que nos faltaba un tema casi de orgullo patrio, ¿no? Que era todo municipio, por pequeño o grande que sea, tiene una plaza del pueblo donde sucede la vida de la ciudad. Y Parla al final, la plaza del ayuntamiento, está tan ladeada, no articula nada con nada, que nadie pasa por ahí. Sí. Entonces no es la plaza central de la ciudad. Es verdad. Entonces conseguir generar la plaza de la ciudad fue algo muy bonito, muy complicado. También, incluso en el momento de hacerlo, mucha tensión, porque claro, conlleva que unos meses, en el fondo, les estás puteando a los comerciantes de la zona que les tienen medio cerrados el negocio, Todo, porque sí. no consiguen pasar bien y todo. Aunque después el resultado sea muy bueno. Claro, pero ellos no ven que después Claro. va a haber más afluencia de gente. Ves que ahora No, y bueno, este hay año algunos que está incluso te puteado. decían, es que si no me van a poder aparcar en la puerta, no va a entrar luego nunca nadie a comprar. Y es como, pero si es que nunca te han podido aparcar en la puerta, porque esta zona está llena de tráfico. Sí, sí, sí. Yo debo decir que en el momento en el que se cambió esa plaza y se hizo peatonal, que la verdad que está genial. Nosotros, de hecho, grabamos allí un día, ¿te acuerdas? Que Sí. hicimos Lo de la IA. con Laura preguntas a gente en la calle y todo, genial. Mm. Pero debo decir que yo, en esa época, o sea, vamos, en todo lo que llevo viviendo en Parla, que son 38 años, nunca me he metido tanto por carretera, o sea, por sentido contrario. Porque cambiaron todo el sentido de todas las calles alrededor con el coche y no me había metido por prohibida en tantas veces Sí. en mi vida. Sí, pero bueno, eso ha pasado últimamente no. En la última década ha ocurrido bastante. Desde que se hizo peatonal la calle Real, Sí. desde ahí ha sido un poco... No, ahora este para allá, ahora esto lo cambiamos. Ahora... Por abajo, Y de si yo me conozco Parla, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y de repente me veo en la carretera Pinto donde el Terpisa. Sí. De repente me metí por ahí, tiro para adelante, tiro para adelante. Ahora tiro está al para adelante, revés. Ahora está al revés. Y de repente me encuentro un coche de cara. Imagínate
de 50 metros para atrás, marcha atrás. Claro. De repente está... Sí, es verdad que eso es... Yo he de admitir que en eso participé, pero... Vale. Pero es que había que conseguir que por lo menos, en un sentido, la gente pudiera girar alrededor de la plaza. Sí, claro. Y entonces dices, pero ¿y esto cómo lo hago? Y entonces hubo que girar 2 hermanas y yo hasta un día un poco despistado, 2 años después, Te metiste, casi me meto, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si la he cambiado yo. Cuesta mucho cambiar la inercia de tantos años, ¿sabes? Es que tú fíjate, toda la vida viviendo en Parla, pues claro, ya dices, esto Es ya te complicado. sale natural, ¿sabes? Sí. Ya es como Complicado, de complicado. repente también subir la del estanco de Juan Antonio, la de la Casa de la Cultura, Sí. y de meterte por ahí, ahora es para abajo también, y claro, y es como, ala, tú la estoy liando ya. Sí. Y Aún he visto a gente aún metiéndose ahí a la contraria. Que sí. yo que ahora vivo en Seseña desde hace 3 años y claro, no me muevo por Parla todo lo que me movía antes. Todavía ando un poco despistado, ¿sabes? Cuando paso por esa zona. Sí, me cuesta acordar. Me decía, no, que por aquí no, que tengo que ir por aquí. Tengo que recalcular como el GPS, ¿sabes? Y eso que esto es, al final, una operación mucho más pequeña que cuando se peatonalizó la calle Real. Eso yo creo que es lo Eso, más grande que se Yo ha no sé hecho cómo... hasta ahora. Sí. No, claro, es que cuando se peatonalizó la calle Real, tú piensas que le estábamos cortando un trozo directamente La arteria a la principal de carretera Parla de Toledo. es la calle... O sea, que literalmente le cortamos 2 o 3 kilómetros que hay ahí a la carretera de Toledo, literalmente. Sí, es la arteria principal de Parla, era. Pasaban todos los camiones y todo el transporte y todo, pasaban por esa carretera. Lo único también, lo mismo, ¿no? Dices, bueno, que al final fue lo mismo que la peatonalización de la calle Madrid en Getafe, que costó mucho de digerir al principio, pero claro, ahora lo ves y dices, Ahora es que todo es- Parla va para arriba y para abajo paseando Mola esa un calle. montón, y mola un montón porque además yo tengo una tía que vive ahí al principio de la calle, justo pegando casi a las universidades, Sí. justo cuando empieza la peatonalización, y es que mola un montón ver toda la calle de fondo y ver todo el mundo andando. Claro. Y que es como el Preciado de Getafe, ¿sabes? Sí, igual. Está muy bien, sí. Y bueno, claro, estoy viendo la hora que son las 6, a las 7 tienes que estar en un evento. La agenda de un político es la que es. Entonces voy a acelerar un poco las cosas. Voy a hacerte algunas preguntas que es como lo que hacemos habitualmente con la historia de superación y tal. Una que es la del podcast, que es ¿qué momento de tu vida dirías que es el momento en el que hayas dicho tengo que empezar de cero? Ostras, Hostia. Pues, a ver. Hombre, fue bastante, ¿no? En sí, de algo. Claro, con esto de que iba empeorando, y dices, a lo mejor demasiado pequeño, ¿no? Pero fue ahí como un momento ya también más de cambio. En el colegio, en sexto o en quinto, como ya andaba muy mal, poco equilibrio, me caí por las escaleras del colegio y me rompí la pierna. Y entonces también a partir de ahí ya sí que fue claro, dicen, es que no voy a andar y a moverme como el resto y entonces hay que replantearse por dónde va esto. Entonces pues también un poco, a lo mejor esa fue el primer momento principal y sí, sí, luego no sé, no he tenido como grandes momentos de replantearme hacia dónde. A lo mejor sí al terminar la carrera, porque también claramente con lo mismo con la silla de ruedas, yo no soy el candidato perfecto para un estudio de arquitectura, porque muy bien para estudio, pero yo no valgo para obra. Claro. Porque claro, durante la construcción del edificio, eso, accesibilidad nula. Claro. Aunque bueno, en la plaza alucinaban conmigo porque decían, ¿qué hace una silla de ruedas subiendo por el montón de la arena? Y dicen, es el concejal. Es el que mueve las piernas. Exacto. Es una obra de hacer y la gente parece que está escalando ahí los andamios. Sí. Claro. Es verdad que es Una silla de ruedas, ¿sabes? un tema Sí. complejo, sí. ¿Y qué le dirías a
personas que tan jóvenes como te pasó a ti Sí. afronten que les diagnostiquen una enfermedad rara o desconocida o que te afecte a la movilidad como te afecta a ti. No todo el mundo lo afronta como tú lo has No, no, afrontado, ni claro. con tu mentalidad. Sí, no, yo al final creo que es muy importante, ¿no? En general, intentar, y es dificilísimo, relativizar, ¿no? Intentar también, porque si no, a todos yo creo que nos ha pasado con y sin, pues tienes temporadas en las que te sientes menos guapo, menos alto, menos capaz y te entran ¿no? depresiones de caballo. Pues hombre, alguna que otra, todo hemos, ¿no? vivido y todo, pero como en otras cosas no te queda otra que intentar relativizar que el problema está ahí y bueno, si se puede solucionar, pues sí, a tope y tal, pero hay en muchas enfermedades que son al final no fijas, que en verdad casi no es una enfermedad, porque no, luego estamos con este debate de sintáctico de las enfermedades se pueden curar, ¿no? Tienen medicación, tienen no sé qué. En verdad es una patología, es intrínseco a ti, tienes que vivir con ello, tienes que conseguir aceptar que esta es tu vida, que no vas, pues eso, que no vas a correr, que no estás en igualdad de condiciones que otro en el 90% de los casos, pero que hay que relativizar, hay que vivir y hay que no tirar para adelante y que no todos los días ni siquiera esto vas a ser capaz de hacerlo, es muy difícil el A todos, como relativizar. tú bien has dicho, a todos nos cuesta, ¿no? Que Sí, sí, algún día de bajón. claro, y es cierto que cuando la mochila la tienes muy cargada, pues es normal que puedas tener incluso más días de bajón, pero es chungo conseguir no tenerlo, pero bueno. ¿Y dirías que has tenido algún tipo de limitación en llegar a donde has llegado por tu enfermedad? Yo, por ejemplo, aquí en tema político consideraría que en Parla y en este caso, por supuesto que no. Ramón, además, por encima de todos, ni de coña, porque no. Es muy intrínseco a él tratar a todo el mundo por igual. Y él no, pero en otros lugares sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, claro, vas teniendo distintos escenarios de pura y dura discriminación y además en muchos casos las que te duelen son las más tontas. Pues que cuando tenía 19 20 años, lo típico de irte de fiesta a Madrid, pues a mí los búhos no me querían coger. Claro. Y no es que hubo uno que no es que no tenía rampa de atrás, pero lo que le pedíamos es que abriera la puerta y me subían Y te mis subían amigos tus a amigos. pulso. Sí, sí. Y dijo también que no, que es que si no se le colaba a la gente. Eso porque el Por su conductor huevo. era un poquito joputa. Sería, chico, de verdad. Sí, sí, Qué sí. ganas de ser. Sí, En sí. fin. Sí. Claro, y estas cosas tontas al final son incluso más que a veces las grandes discriminaciones las que te joroban. Yo, por ejemplo, hice el Erasmus en Milán y allí aluciné. Ahora está Madrid y España en general muchísimo mejor, pero yo cuando hice el Erasmus aluciné de que todo fuera tan accesible y que la gente también tuviera tan buena educación en accesibilidad. Claro, todo con un poquito de trampas. Justamente ese año habían nombrado a Milán capital de la accesibilidad de Europa. Joder. Bueno, a lo mejor también porque estaba haciendo los deberes bien hechos, Claro, sí, sí. pero también en paralelo porque ese año era la Expo Universal en Milán. Entonces a lo mejor se había invertido algo de dinero en ello. Pero era alucinante, porque claro, yo acostumbrado en España y en Madrid a que en ese momento que las rampas de los autobuses fallaban un montón, que los autobuseros no querían sacártelas y se enfadaban,
que la red de metro y cercanías tenía muchísima menos accesibilidad que ahora. E ir allí y ver que todo es accesible y que los autobuses tienen rampas manuales y los conductores de autobús se bajan a abrírtelas con un chao velo Adobe Buy, porque quieren además saber el destino para justamente ya abrírtelo a priori, Sí, y con una preparado. sonrisa de oreja a oreja dices, hostia, no hay color. ¿Te acuerdas Y del allí, conductor hijo de puta del búho? claro, no, pero y ahí justamente en cambio, el único sitio donde sentí una enorme discriminación fue en el consulado español. ¡Qué casualidad! ¡Joder! ¿Por qué? Porque Era año electoral y fui a pedir la documentación para poder votar por correo. Me atendieron en el cuarto de basuras y además, sí, porque no era accesible el consulado, y además todo el rato el funcionario que me atendió solamente me repetía que cómo había ido solo. Y dices, pues porque me puedo ir solo. Porque luego está esa segunda parte de que la discapacidad física, al final en la mitad de los casos te la terminan enganchando a que tienes una necesidad de dependencia de alguien, que yo vivo solo, que no hay nadie más en mi casa. Y por otro lado, si no, también se suele asociar por el tema clásico, que también cuesta, que es el otro trato de tú a tú, que termina con ciertas cosas de discriminaciones y que cuesta horrores, con que tienes algún tipo de problema también cognitivo o de retraso en el aprendizaje. Y dices que no, señora, que yo tengo mis 2 máster, mi carrera universitaria larga, porque claro, arquitectura encima no es de las de 4 años, o sea, es de las de 5, y que fui el primer de los primeros de mis promociones, tanto en un instituto como en una universidad, que me puede tratar sin Normal, infantilizarme. ¿no? Sin hablarte de hoy, pobrecito. Exacto. No soy gilipollas. Exacto. Solo camino en silla de ruedas, pero por lo demás. Claro, normal, pues ¿vale? esas son las típicas discriminaciones pequeñitas, que son las que al final más molestan. Vamos, pequeñitas. Sí, no, pequeñitas porque no es que te están diciendo que no puedes tal sitio, no puedes tal, pero Ya. que son en general las que dices, hostia. Sí, cosas de tu día a día Sí, que no tienen por qué estar ahí, que son las que de verdad te joden. Claro. Más que te digan cualquier burrada. a lo Sí, mejor, sí, ¿no? sí. No, más que directamente cuando te piden entrar a un sitio porque no está adaptado o tal, que esa dices, bueno, vale, no puedo subir a tal torre porque es del siglo XV y no le han puesto ascensor. Lo acepto, es lógico. Pero estas otras que dices, ¿qué necesidad? Pues eso, ni de infantilizar a la gente discapacitada, ni de menospreciar mi independencia. Bien, bien. Y he visto que cuando salió el gobierno actual de Parla elegido, hubo ahí cierta polémica, ¿no? con la presentación. Claro, un porque poco. el Jaime Salou, que era donde se hacían los eventos, estaba cogido por algo y, Sí. claro, no pudiste acceder a donde te correspondía o algo así. Claro, de siempre en Parla, desde que se abrió la Casa de la Cultura, creo que a mediados de los 90, el pleno de investidura, o sea, el salón de plenos de Parla es muy pequeño, tiene de público 40 personas o así. Y claro, un pleno de investidura es un acto grande, entonces siempre se ha hecho en el Teatro Grande de Parla, en el Jaime Salón. Curiosamente, ese año sabían ya que se iba el Partido Popular del gobierno, y la fecha en la que se tiene que hacer el pleno de investidura habían puesto otros actos. Además, actos de La Cantania, que es un proyecto precioso que lleva... Yo incluso he participado en La Cantania cuando era niño. Y es un proceso precioso con los colegios, tropecientos niños en el escenario haciendo una cantata, bueno, algo que está medita de camino de ópera. Muy chulo, con todos, un par de cantantes profesionales y una orquesta llevándoles. Muy bonito, pero que
el resto de veces que ha pasado con elecciones, en la Cantania ha sido un fin de semana antes o uno después. Pues habían conseguido ajustar tanto la programación para que no pudiera ser en el Teatro Grande, o sea, que no pudieran entrar 400 personas y forzar a hacerlo en un espacio de 40 personas. Pero además de eso, ese espacio, el Estado tiene dos escalerinatas de 6 escalones. A mí además me tocaba yo era el concejal más joven, entonces encima me tocaba presidencia. Y ninguna de esas cosas se iba a poder cumplir porque estaban empeñados el Partido Popular en que se hiciera en el salón de plenos, es decir, la sala más pequeña posible, para que se hiciera su cambio de mandato, o sea, para que en la investidura menos pública, ¿no? Claro, para que no pudiera asistir la gente, principalmente. Entonces nos quejamos en todos los niveles. Es cierto, al final pues, la prensa, el punto que le fue más interesante fue que además de que no iba a poder entrar la ciudadanía de Parla, es que encima el concejal que tenía que estar en la mesa presidencial iba en silla de ruedas y ni siquiera era accesible el espacio. Entonces, claro, ahí ya sí fue todo un revolutum y terminamos pues cambiando la tradición, se terminó, y ahora las investiduras se hacen en el Jardín Botánico de Parla. O sea, sí, ahora son de exteriores. Es el pleno, yo creo que debemos de ser el único pleno de España que se hace sin techo. Bueno, no, bien. Pero bueno, muy curioso al final. ¿Cómo vamos de hora? Son y cuarto. Ahora, si te parece, yo he preguntado a gente que conozco, que sigue el podcast y que todo eso, pues le he comentado quién venía y me han hecho alguna pregunta a nivel de inquietud ciudadana. Sí. La que quiera responder me la respondes, la que no la respondes y no pasa nada. Ellos lo verán para ver si han sido respuestas agradables o no. A ver, que las tengo por aquí apuntadas. A ver. ¿Dónde está? A ver, la primera, que creo que es algo que incluso yo me puedo llegar a preguntar. ¿Cómo está la situación de la deuda en Parla después del fiasco económico del tranvía? Bueno, al final, lo de que sea directamente proporcional al tranvía es un tema también peleagudo que da para como 10 debates. La deuda no es perfecta, es una gran losa que tenemos, pero bueno, está medianamente bien porque hemos conseguido un montón de acuerdos con el Ministerio, a diferencia de que el gran problema de Parla no fue la deuda como tal, fue las medidas que impuso Montoro a la deuda. Entonces esas medidas hicieron que Parla no recibiera la PIE, entonces la PIE es una parte del dinero directo que se recibe del Estado por parte de los ayuntamientos que es muy importante para poder pagar en general todo. Entonces, que te retiren esa financiación al 100% fue la gran losa por la que hubo unos años en las que incluso la nómina de trabajadores estuvo muy mal. Entonces, tenemos la PIE, nos mete el Ministerio cada 2 por 3 en el plan de pago a proveedores, porque además con el tema europeo y más después de los fondos europeos requiere que todas las administraciones tengamos unos pagos a proveedores lo más reducido posibles. En un principio deberíamos de conseguir llegar a que sean de 30 días. Entonces, en general, hay una serie de estrategias y de mecanismos que permiten que, aunque la deuda sigue siendo enorme, se pueda vivir bien o más o menos vivir bien como administración. En general, que luego este es otro debate enorme que hay, en general, salvo los ayuntamientos, todo el resto de las administraciones viven a base de deuda. O sea, que es otro tema que es a debate nacional y de todos los niveles y colores también. O sea, yo este debate, en la última reunión que he estado, lo sacó la alcaldesa de Granada, que no es de mi signo político, que es del Partido Popular. Decía también lo mismo, que es que hay que reformular el cómo funcionan las administraciones locales, porque el resto de las administraciones funcionan en negativo y nosotros somos la única administración
que trabaja en números positivos. O sea, que es un tema también a debate de por qué no nos permiten trabajar como las comunidades y el Estado. Porque con eso podríamos funcionar de otras formas muy distintas. Las propias empresas privadas funcionan con deuda muchas Exacto. veces y es sano en ciertos momentos, de hecho, tener deuda. Exacto. Y por otro lado, hay que decir que a lo mejor, y estamos intentando revertirlo, pues por ejemplo, intentando sacar industria, tener polígonos como el Pau 5, a pesar de que Una de haya las preguntas poca colaboración para que esto salga adelante. Aparte de eso, hay que decir, aunque sea un poco peculiar, que es que el documento más antiguo que se conserva de Parla es una deuda del Marqués de Malpica. O sea, sí. Es que nosotros pertenecíamos al marquesado de Malpica del Tajo. ¿En serio? Sí, sí, compartimos prácticamente escudo. Y en las antiguas escuelas de Parla ¿Sí? es idéntico el proyecto a las escuelas de Malpica. ¡Hala! Porque somos Pues hermanos. vamos, mi pueblo Bernuy, que es un pueblo Sí. que está a 5 kilómetros de Malpica de Tajo. Y sí, o sea, vamos. Pero, y la deuda, además, se tardó en pagar, creo, hasta bien entrado el siglo XX. Joder. Entonces, en el fondo, o sea, este es un ayuntamiento que por su situación nunca ha vivido en números positivos. Le falta ese empuje industrial para poder... Y por ello se intentó programar el Pau 5. Me parece que además con las necesidades de esta población hubiera sido necesario muchísima más colaboración de otras administraciones y no que vemos como hay otras administraciones que son no llegan ni a 20 kilómetros más abajo. En esta carretera sí que colaboran muy bien las administraciones de Diputación y de Gobierno autonómico en sacar adelante de verdad las zonas industriales. Pues mira, Y Illescas. No, pero digo ahora mismo sí, Illescas. Yo sé por dónde iba los tiros. Illescas ha tenido un reversivo espectacular. Sí, sí. Y aquí... va, si va a crecer mucho en los Sí. próximos años. Y aquí, en el fondo, es lo que tenía que haber pasado se podría cuando hacer pasó mismo. lo de Illescas y falta esa interacción. Y bueno, te iba a hacer la siguiente, pero en base a lo que has dicho del tranvía, yo recuerdo haber leído, no recuerdo dónde, hace ya tiempo, no sé si esto es un bulo o es verdad, igual me lo puedes aclarar, Sí. que cuando pasó la huelga esta del tranvía, que se quedó parado varios días por el tema de la deuda, que tenía que venir una empresa de mantenimiento como la ITV, por así decirlo, Sí. del tranvía y no se podía pagar o afrontar, hubo un rumor que se reactivó porque lo compró una empresa china. ¿Eso es cierto o era un bulo? O sea, el tranvía pertenece al Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y en el fondo, que es donde nosotros debatimos mucho con la comunidad de Madrid es quien tiene las competencias reales en transporte, no el ayuntamiento. Entonces, quien tiene que participar de lleno en mejorar las políticas de transporte y las medidas al transporte en todos los municipios ha de ser la Comunidad de Madrid. Este tranvía está integrado en esa red. Esperanza Aguirre, por lo que yo recuerdo, creo que fue en su momento, decidió directamente que como estaban en el consorcio, como había deuda y no sé qué, en el tranvía, cortarlo de lleno. Y lo cortó un día, pero fue tal el caos que generó intentando sustituirlo ella mediante autobuses. Claro, o sea, la responsabilidad de que el transporte en Madrid funcione bien es de la comunidad, no es municipal. Pero generó tal caos que lo reactivó al día siguiente, sin importar la deuda que hubiera con el consorcio. Porque era una deuda con el consorcio, no una deuda directamente Que imagino que con sería el encargado de tranvía. hacer ese mantenimiento anual, ¿no? ¿Eh? O sea, que sería, imagino, el encargado de hacer esa revisión No, el anual. mantenimiento sí que es cierto que es una contrata que hay, que es un concesionario, que es Tranvía de Parla. Ajá. Y Tranvía de Parla, pero yo creo que prácticamente desde el principio pertenece a Global Vía. Creo que lo construyó FCC, pertenece a Global Vía y ahora Global Vía ha sido... No, y ahora lo acaba de comprar a Global Vía FCC, el de Parla. O sea, que siempre ha estado entre estas dos compañías, Sí. pero las dos son españolas. Global Vía es la que lleva el tranvía de Barcelona. Ajá. Que por cierto, esta Global Vía dice que el tranvía que mejor funciona de España, el que tiene más sentido, es el de Parla. Incluso más que el de la Diagonal. Bien, bien. Y ahora sí, con lo que ya has mencionado tú hace un momento,
también se ha hablado de muchas cosas, se ha especulado de muchas cosas. ¿Qué ocurre realmente con el proyecto del Pau 5? Pues a ver, en el Pau 5, a ver, en España hay tres modelos de hacer urbanismo: compensación, cooperación y expropiación. El Pau 5 se lleva intentando desarrollar por compensación toda la vida. Es un sector enorme y, y se le había dado la responsabilidad de desarrollarlo en el año 97 a esos propietarios del suelo. El problema es un sector muy grande y que tiene más de 400 propietarios. Entonces, poner de acuerdo a tanta gente, que no hay claramente unos mayoritarios y todo, ha hecho al final, y con una serie incluso de paralizaciones de su propio ordenamiento a nivel judicial, porque había porque ha habido hasta peleas en distintos intereses, perdona y tal, ha provocado que se haya al final dilapidado en el tiempo. Cuando nosotros entramos en el gobierno en el año 2019, nos pusimos manos a la obra porque de verdad no es que... Claro, esto es iniciativa privada, ¿no? Entonces deberían de ser los privados los que propulsen. Pues bueno, claro, nosotros ni cortos ni perezosos nos pusimos a que no daba igual la voluntad que tuvieran, que íbamos a empujar, a ayudar y a intentar sacarlo adelante. Principalmente porque no puede ser que el parleño sea el vecino europeo que más tarda en llegar a su puesto de trabajo. Y es principalmente porque al final en Parla se programan a la vez Parla Este en el 97 y el Pau 5 para equilibrar la ciudad, ¿no? Un polígono residencial y un polígono industrial. Vivienda y trabajo. Exacto, para que sea una ciudad equilibrada, ¿no? Más o menos bien el planteamiento. Parla Este se hace mediante expropiación con un consorcio urbanístico, es decir, que lo expropian dos administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, mano a mano, expropian y urbanizan eso. Y en cambio, a nivel industrial se programa que lo saquen adelante los privados. Pues nos ponemos en el año 19 a intentar recuperar, ya que se aprueben los últimos documentos de planeamiento que se necesitaba, que era el plan parcial, que había decaído por una sentencia en los años 2012, creo, y bueno, intentar que salga adelante. Pues nos encontramos a continuación, hemos hecho un montón de intentos, porque al finales del año 2020 conseguimos que se apruebe. Hemos intentado un montón de intentos y de ayudas a los propietarios privados mediante figuras de convenio urbanístico para que se desarrolle antes la zona que tenía más interés y que los propietarios sí tenían el dinero para urbanizarlo. Pero al final se va viendo la realidad, que es un sector que está organizado a inicios de los 2000, que la propiedad está demasiado fragmentada y que en el fondo la propiedad no tiene, en su inmensa mayoría, no tiene el recurso económico para urbanizarlo. Y entonces ahí no nos queda otra que, viendo que iniciada la urbanización de una zona, de la Z1, pero sin tener pagados los convenios con Canal, sin tener terminado ciertos puntos de planeamiento, no nos queda otra que iniciar lo que pone la legislación vigente, que es que si tú no cumples tus obligaciones de planeamiento, yo te inicio un cambio de sistema a expropiación, a que sea la administración la que urbaniza. Sí. O sea, que darnos nosotros el poder de urbanización. No habría otro método, directamente, no, sería inviable. Es que, claro, pero es un inicio que además conlleva unos meses, porque claro, yo te cambio el sistema por incumplimientos. Hay algunos que dicen, es que no nos habéis dejado y tal, y dicen, mira, yo te he iniciado un cambio de sistema por incumplimientos, corrige esos incumplimientos y no culmino el cambio de sistema. Pero tampoco lo hace, no lo hicieron. Pues en ese periodo. Una cosa, pero no están contentos con la otra. Exacto. Entonces, claro, y entonces, o sea, ese trámite imagino que está en proceso. Claro, no, y entonces estamos intentando justamente eso.
hemos ya hecho el cambio de sistema como tal y ahora lo que estamos es intentando conveniar con todos los propietarios que quieran, porque no es que queramos expropiarles, y es te doy 6 euros el metro cuadrado y te vas del sector, te olvidas, no, tampoco somos mala gente, ¿no? No en la voluntad esto. Entonces estamos intentando conveniar porque lo único que está intentando el ayuntamiento es quedarse no en nosotros la potestad urbanizadora, o sea, urbanizar, y que los propietarios puedan seguir participando de su suelo. Pero el que marca los plazos, el que desarrolla, el que consigue que se urbanice y el que negocia con compañías, empresas como Canal y empresa pública como Canal y tal, sea el ayuntamiento viendo que en casi 30 años no han sido capaces. Y un poco bajándolo a tierra, ¿se prevé que se pueda empezar a construir pronto? Queremos, por los plazos que están más o menos, queremos que vuelva a poder construirse, por lo menos las partes estructurantes, a inicio del año próximo. Hay una parte de este sector que sí que se está construyendo ya en estos momentos. Se está viendo en la carretera que se está modificando la balsa de laminación que hay al lado del Parla Natura. Sí. Entonces se está modificando a eso porque además ahí va una enorme nave de Lidl. Entonces a lo largo de este verano se construirá. ¿Y de cuántos puestos de trabajo estamos hablando, por hacernos una idea? Pues es que esta nave es muy complicada, muy enorme. Entonces, de puestos directos creo que eran como 400, pero es que los indirectos eran al final una bestialidad. Esta nave es similar a la que por zona, a la de Alcalá de Henares. Hay una con un enorme silo de Lidl. Y en verdad se parece más de las de España. Han construido una en Sagunto y otra en Nanclares de Oca, que es la entrada de Vitoria. Unas naves azules, como en píxel azul, muy grandes, 70.000 metros cuadrados. Entonces, claro, Hostias. muchísimos muelles de carga. O sea, Que es parecido como el que tiene Mercadona en Cienpozuelos. Sí. O el que tiene Corte Inglés aquí al lado Claro. de, no sé si es Quinto Valdemoro. Sí, es que no es para nada parecido que la nave más grande de Parla sería la antigua de Blanco, que ahora es de la empresa Montepino, y es que esto creo que eran como 15 veces más. Ostras. ¿Y el total de puestos de trabajo con el proyecto finalizado? Pues es que con el tema de los puestos indirectos se podría multiplicar por 3. Porque claro, en los puestos indirectos no te incluye toda la parte de mercancías ni lo que te supone al entorno. Porque claro, el Parla Natura, por ejemplo, seguramente ampliará su oferta gastronómica si tiene tantos puestos de trabajo justamente. Habrá un montón más de restauración. Exacto. Sí, obviamente. Y a ver, esta es más rápida. ¿Existen planes de expansión para Parla Este? Existían y que queremos al final que existan. O sea, esto luego me lo critican, pero es que es la realidad de lo que ha pasado en la historia. En el 2007 se intenta hacer una revisión del Plan General de Parla. Y si sigue en ese intento hasta el año 2012. Esta revisión encima es por el gran catedrático y decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga, o sea, el mejor teórico del momento. Es el que lo desarrolla y todo. Pues la Comunidad de Madrid no se lo aprueba a Parla. Sí, lo tira abajo. Entonces, Parla en un principio, nuestro plan general sigue siendo el del año 92, con las 2 modificaciones del año de 97, que son las que hemos visto. Entonces, Parla no puede crecer, porque no tiene ninguna revisión de planeamiento que lo permita. Solamente puede crecer en los puntos que aún le queda por colmatar de su planeamiento vigente, que es un poco por el norte de Parla, en torno a la nueva estación, Plaza de Toros, y el resto estamos intentando desarrollarlo mediante modificaciones puntuales. Pero también las modificaciones puntuales necesitan que el Pleno quiera aprobarlo. Llevé al Pleno, por ejemplo,
la transformación de Parla Norte, de la zona del antiguo Simpli, y decidió el Pleno, porque estamos ahora mismo gobernando en minoría, que no les parecía bien, que preferían que siguiera el antiguo Simpli llenándose de mierda, que transformar ese ámbito que además está completamente rodeado de vivienda, y que lo suyo, y que es que era también hasta lo que ponía Ezquiaga en su revisión de plan general, es que esta zona industrial tenía que transformarse a vivienda. La industria por un lado, la vivienda por otro, porque al final la industria termina siendo contaminante y en cierta forma tiene problemas medioambientales, no, por lo menos acústicos, por ejemplo. Tú no quieres tener una fábrica justo debajo de tu ventana. Claro, pues en Parla, en el fondo, tenemos gente que debajo de su ventana tiene las antiguas naves del Simpli. Pero el Pleno no quiso desarrollarlo. Entonces, ¿Parla debería de crecer? Sí, debería de crecer poquito, porque además nos queda poco término municipal y lo que necesita son pequeños crecimientos que la terminen de circunvalar, de hacerla. Está muy bien hecho el plan de Ezquiarga, sinceramente, y reprogramaba 3 sectores. Justamente por el sur, Arroyo Norte, que es justo lo que separa el leguario del arroyo, que es un pequeño sector. El mordisco que tiene Parla Este, que es la Sola Vega, urbanizarlo y así terminar y que sea normal, más regular Parla Este, porque se le ve en el plano, dices, ¿y por qué le han pegado aquí un mordisco? Pues yo qué sé, porque decidieron que no fuera un poquitín más grande la comunidad en su momento, que es quien programó ese plan. Claro, es que en realidad, si te vas más de Parla Este, más para allá, es que terminas debajo de las vías del AVE, ¿no? Sí. ¿O soy yo el único? No, nos queda un... Ya ha quedado un poco cacho. Queda poquito. No, como término municipal tenemos un poquitito al otro lado de las vías del AVE, pero claro, no tiene sentido crecer por ahí. Claro, eso se quedará pues rústico toda la vida. Incluso a cierta distancia. Sí, no, claro. No tiene mucho sentido. Por eso, solamente el mordisco que se ve claramente que tiene entre AVE, Estella, Avenida de las Estrellas y la calle Venus. Ahí hay una zona que dices, ¿y esto por qué no está hecho? Y después porque no se programó y cuesta mover papeles porque tiene que ser en conjunto con Comunidad de Madrid y con otras administraciones. Ese esfuerzo que es donde se puso la feria varios años, ¿no? Allí... No, la feria se puso en la parcela donde está ahora el Instituto Pérez Llorca. Pero bueno, sí, si continúa, o sea, se puso justo al borde. Lo que hay más allá ya es eso, ya es la Sola Vega. Una de las que me dicen es la ampliación de la carretera Pinto y la nueva estación. La ampliación de la carretera Pinto tiene que ser la Comunidad de Madrid quien la hiciera, que además es algo muy necesario de siempre, su duplicación. Además es inasumible que se construyera Parla Este, que además Parla Este en el fondo fue eso, un consorcio, lo construyó en parte la Comunidad de Madrid, y no duplicar en su momento la carretera. O sea, es una aberración en el fondo lo que hizo de no hacerla. Y entonces también con la nueva estación lo hemos vuelto a solicitar y bueno, y nos dicen que no está dentro de su planificación. Ni se le ve ni se le espera, ¿no? No. Y la estación muy bien, que se espera que esté en marcha a inicios del año que viene. Ya se ha adjudicado hace 2 semanas los 2 últimos proyectos que faltaban, que era por parte de Adif la calle de acceso desde la carretera y por parte nuestra la estación de tranvía, que se nos complicó un poquitín el expediente y al fin ya hay empresa adjudicataria. Es que son, en verdad, 5 o 6 proyectos a la vez, con 5 o 6 constructoras allí a la vez, porque están los aparcamientos que estamos nosotros haciendo, los puentes y calles de unión con la ciudad, el aparcamiento de ellos, la propia estación, la estación de tranvía y la calle de acceso. Entonces ahí hay un conglomerado, o sea, está aquello que se ve poco desde la carretera, pero es frenético lo que hay allí. Bueno, pero queda poco, por lo menos. Sí. Quedan solo 2. El enlace de Parla Este es la R4. El enlace lo solicitamos, además estuvimos en conversaciones con la propia R4, ellos encantados, pero la única forma de hacerlo sería a partir enganchando, y eso lo pagaría hasta la propia R4 el enganche, pero necesitamos que se haga el ramal de la M410 que no se ha hecho.
porque la carretera esta que va desde el hospital hasta Arroyo Molinos, Sí, le falta la otra mitad de la carretera, porque lo paralizaron en seco el proyecto. Parece ser que solamente la parte interesante era la de Arroyo Molinos, y la parte que servía para conectar todo Parla por el sur y unirla a Pinto y Valdemoro, esa como que es menos interesante cuando tenemos un peso poblacional sí. descomunal. Interesaba más comunicar todo esto con Sanadú y todo aquello. Sí, parece que era más interesante. Probablemente. Y la última ya, y a ver si da tiempo a la de Tudique. Me dicen que los parques de los niños, comparado con el resto de las ciudades de alrededor, dejan mucho que desear. ¿Se espera algo en ese...? Y hicimos algunas pequeñas acciones en el anterior mandato. Hicimos el parque de la Plaza de la Guardia Civil, que además es que a veces a lo mejor no sacamos lo suficiente pecho. Paralelo, nos contaba hasta la propia empresa que es el primer parque 100% reciclado de toda la Comunidad de Madrid. De que todas las piezas están hechas en la línea green, la línea más verde de todas, que además pues es cierto que se pagó con fondos europeos. Intentamos ir a los estándares más altos justamente por ello. Y además hicimos 3 parques infantiles nuevos, el de La Granja y el de principalmente el de La Granja, y uno justo aquí cerca en sistema solar con Saturno, que ahí hay uno con un barco. Pues sí queremos seguir en estas líneas, queremos parques mucho más grandes. Solicitamos un proyecto precioso a fondos europeos, pero no nos lo concedieron. Habíamos pedido ya muchas cosas. De hacer también un proyecto que están todas las líneas, las asociaciones de discapacidad muy involucrados, que era el Parque de las Sonrisas. Hicimos un parque 100% accesible, tenemos el proyecto hecho en el Parque del Universo, que en cuanto podamos intentaremos meterlo en alguna, en la primera línea también de subvenciones que podamos. Bien. Es que al final mucha de la parte de obras se trabaja mucho con fondos derivados de otras administraciones, si no, no es posible. No sería posible hacer todo. Entonces, ¿tú de qué? Rápido, ¿crees que Parla como reducto socialista que es de la Comunidad de Madrid, que somos como los galos de la Comunidad de Madrid, crees que eso le ha castigado a la hora, sobre todo con estas ocasiones que has comentado, que siempre tenemos problemas con la administración de la comunidad para conseguir todos estos proyectos? Sí. Si crees que es como darse todo el rato de cabezazo por esto. Hay en algunas cosas que claramente sí, en otras pues no, porque son puros técnicos y te lo tasan y todo. Pero por ejemplo, un tema que siempre salta, que es el tranvía. Pues hombre, el tranvía de Parla está infrafinanciado por parte de la Comunidad de Madrid en relación con los otros 3 tranvías que hay en la Comunidad de Madrid. Es que nuestro tranvía se paga cada viaje por parte de la comunidad 0,017, y creo que es 1,70 el de Boadilla. Entonces, claro, ese tipo de cosas, pues hombre, sí que nos sentimos un poquitín también ahí abandonados, menospreciados. El tema de que el Metro Sur no llegara a Parla, pues también fue ahí totalmente. Entonces, sí, siempre ha sido un poco tratada como la niña, ¿no?, fea. Y también yo creo que también por otro lado tenemos aún más el tema de que como el que casi sí les gana y se enfrentó muy fuertemente fue Tomás, pues no les gusta vernos demasiado, pero bueno, existimos y no estamos más que pidiendo todo el día, y en eso sabéis perfectamente, porque yo creo que no debe de haber alcalde más insistente, que es que lo único que pedimos al final del de gobierno es que Parla tiene que ser tratado exactamente igual los parleños como cualquier otro vecino de la Comunidad de Madrid, que es que no somos ciudadanos de segunda, al final, bueno, con lo que también les interesa a ellos, ¿no?
votamos igual que los demás. Sí, sí, Entonces, exactamente igual además. Bueno, pues Bruno, no te entretengo más, que tampoco queremos que llegues tarde por culpa nuestra. no, hombre, no Me podría tirar aquí otra hora a preguntar otras más cosas, pero bueno, te invitamos a que en la segunda temporada que arranquemos en septiembre vengas a nuestro otro formato, que es de tertulias y Sí. hablamos de más temas. Y bueno, Pues que encantado. esta es tu casa y te tomamos la palabra, no Sí, te sí. preocupes. Así que muchas gracias de nuevo. Y gracias a vosotros por estar ahí una semana más. Ya la última, hasta septiembre, como he dicho antes. Nos vemos en la segunda temporada. Pero darle like, suscribiros y cuidaros mucho este verano y pasarlo muy bien. Chao, 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 chao. Gracias.